Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Segundo bloque de Impacto Económico. Vamos a cuidar a la provincia de los partidos nacionales, planteó el senador Alberto Bertinlec. Yo le diría que comience por dejar de votar los proyectos del kirchnerismo, que hasta ahora viene acompañando en general, y que se enfoque su partido en cuidarnos, a quienes vivimos en la provincia, de la inseguridad y de que el gobierno provincial haga algo para que frene el terrorismo en Villa Mascardi. Como lo habíamos anticipado, nos vamos a enfocar en el análisis económico postelectoral con dos economistas y amigos, Pablo Guido y Juan Manuel Morales. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Daniel, por la invitación. Hola, Daniel. Como Gracias siempre. por la invitación. Bueno, primera reflexión del resultado de estas elecciones a nivel nacional. A nivel más político que económico, después vamos con lo económico. Mira, compararlo con el 2019 tiene la particularidad que hace 2 años votamos a presidentes. Esta es una elección legislativa. Claro. Pero vale para, creo que hay algunos 2 o 3 puntos que vale la pena mencionar. El partido oficialista, el peronismo, pierde 5 millones de votos, cae 40% en la cantidad de votos. Lo votaron en 2019 12 millones y hoy ahora 7. ¿Sí? El primer partido de oposición, Juntos por el Cambio, también perdió votos, sí. 1 millón de votos, ¿sí? El 10%, de 10 millones hace 2 años a 9. Y tenés partidos, no sé si llamarlos antisistema, propiamente dicho, pero partidos que están más en la periferia, que son, bueno, la habitual izquierda trotskista argentina, que tuvo una muy buena elección y se consolida como tercera fuerza del país. Y después la aparición en 2 distritos, Capital Federal y Buenos Aires, los partidos liberales, libertarios. Claro. ¿Sí? Eso a mí me da la pauta. Obviamente, de nuevo, es una elección legislativa donde la gente quizás tiene más amplitud y libertad en su análisis y elección, pero a mí me parece que hay una cantidad creciente de votantes que están muy descontentos con los 2 principales partidos. Y en esta elección lo manifestaron. Claro. ¿Sí? Porque además los 2 principales partidos pierden votos, claro. Y no pierden pocos. Entre los 2 perdieron 6 millones de votos. Claro. ¿Sí? Sí, significativo, sin duda. Un segundo punto que me parece que ya, digamos, puede dar algún tipo de proyección para dentro de 2 años, el partido de gobierno pierde en los 10, 12 principales centros urbanos del país, claro, que acumulan 11 millones, 12 millones de personas, el 25% del electorado. Pierden en todas, ¿sí? Sí. De norte a sur, de este a oeste. La pérdida del kirchnerismo en Santa Cruz es todo un síntoma. Bueno, esos ganaron durante décadas y hoy están terceros. Hay un despertar. Yo sería muy cauto, ¿sí? El peronismo desde el año 46 se mantiene exitoso, para ponerlo de alguna manera. A ver, lo voy a poner al revés. Con los fracasos del partido peronista, que no son exclusivos de ellos, en cualquier otro país hubieran desaparecido o serían tendrían una representación minoritaria. Sí. O sea, demasiados votos sacaron para el desastre que han generado, ¿no? La tercera parte de los electores los apoyó, creo que en el peor contexto en el cual se presenta a elecciones. Sí, sin duda. Juanma, una primera reflexión. Sí, yo para agregar a lo que decía Pablo, sin los números, me parece que hay 2 cuestiones importantes que definen un poco el fracaso del kirchnerismo, más allá de que lo quieran disfrazar de una victoria. Me parece que hay 2 cuestiones. Por un lado, el desempeño económico que Argentina tuvo en el 2020, donde cayó 9,9% del PBI. Digamos, Argentina tuvo un pésimo desempeño porque si vos lo comparás con el mundo claro, cayó en promedio 3,4%, es decir, Argentina cayó más o menos 3 veces lo que cae el mundo. Claro. Y Argentina cae 50% más de lo que cae el promedio de los países de Latinoamérica. O sea, vos tenés una pésima gestión
de la pandemia en términos económicos, donde no corregiste ningún problema estructural, agravaste los problemas de inflación, de déficit. Más la inseguridad. Más la inseguridad y más la coyuntura. Y a eso le tenés que sumar, digamos, el mal desempeño de la pandemia en cuanto a lo sanitario. Sí, digamos, sumado a eso, que le da el plus de los escándalos que hubieron en el manejo de la pandemia. O sea, me refiero tanto a vacunatorio VIP como el escándalo de Olivos, durante una cuarentena eterna. Entonces me parece que esos dos factores, tanto por la economía como por el mal desempeño en la gestión de la pandemia, desde lo estrictamente médico, digamos, ¿no? Claro, sanitario, me parece sanitario, me parece que ahí está un poco la explicación del fracaso, ¿no? Sí. Yo coincido, Pablo, con lo que planteás, que en relación al desastre que ha generado este gobierno, demasiados votos sacó, ¿no? Pero bueno, no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero como yo no estoy en los medios para ganar amigos, evidentemente hay gente que le gusta que le sigan dando de comer en la boca con los planes o que la maltraten. Pero bueno, ahora, el avance de legisladores liberales que ingresan al Congreso, Milei y Espert, marca también un apoyo a las ideas que representan, ¿no? Hay un cambio, creo, en el clima de opinión con una postura más favorable a las ideas de libertad económica, baja de gasto público, de bajar impuestos. ¿Coinciden? A mí me parece que con las diferencias obvias que siempre existen entre diferentes épocas, pero estamos en una situación política y económica muy similar a la de los años 80. En aquel momento llegábamos a un agotamiento del modelo de, ¿cómo se llamaba? Sustitución de importaciones. Sí, del Estado empresario. Que termina en el 89 con la hiperinflación y después la década siguiente un cambio económico, político también. En aquel entonces se configuró una tercera fuerza liberal, de centro-derecha, conservadora liberal, como fue la UCD, que tuvo su máxima expresión en el año 89, llegó a 11 digo bien, o 12 diputados nacionales, ¿sí? Muy circunscriptos a la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Después algún diputado de Santa Fe y de Córdoba aparecía, pero eran partidos muy distritales, ¿sí? A mí me parece que estamos ante una situación de estas características, con un agotamiento de este modelo populista que lleva casi 20 años. Se le acabaron los motores y bueno, una parte del electorado está buscando otra cosa. Sí, tal cual. Sí, en un contexto de una pobreza de mínimo 40%, desempleo, empresas que se van, gente que se ha ido y otras que se quieren ir. Déjame decir algo. A mí me parece que el desafío es, para estos partidos de centro-derecha, liberales, es mantenerse en el tiempo. Claro. Porque la UCD se agotó en los años, ya a mediados del 95, ni siquiera fue con candidato propio a las elecciones. Y además estaba viendo, en el mundo hay partidos liberales con una representación, te diría, dependiendo del país, pero en el Parlamento Europeo tienen mínimo un 15-20%. Pero ¿sí? Con capacidad de influir en la agenda política también. En Europa, los gobiernos a ser parlamentarios permiten sumar a fuerzas más pequeñas para formar gobierno. ¿sí? En la Argentina es más difícil. Juan Manuel, ¿alguno de los indicadores de esta economía enferma que tenemos y que hay que curar? Haceme un análisis de sangre. Algunos tenés problemas por todos lados, pero tenés un fenomenal problema de emisión monetaria, de déficit fiscal, tenés un atraso del tipo de cambio, tenés cepo cambiario. Y después otro indicador me parece clave, que es importante, es todo esta cantidad de emisión de billetes que el Banco Central tiene que esterilizar y tiene que sacar del mercado, digamos. Bueno, ¿cómo lo saca? A partir de los pases pasivos, de las LELIQ, y esto genera, digamos, que el Banco Central hoy tenga, digamos, aporte 3 puntos del PBI en déficit cuasi fiscal, y además que tenga una cantidad de pasivos en sus balances que... Sí, discúlpame, para quienes no están tan en tema, explica qué es el déficit cuasi fiscal. Bueno, el déficit cuasi fiscal es el déficit que genera por las pérdidas del Banco Central.
en este sentido, Claro. que es cuando paga intereses por los instrumentos, por la deuda que emite, ¿no? Claro. El Banco Central, ¿por qué emite deuda, ¿no? Cuando es un ente que no debería recaudar ni que debería, digamos, ¿por qué se endeuda? Bueno, se endeuda para justamente aspirar los pesos que él mismo emite. Claro, O sea, claro. el Banco Central le emite dinero que le presta al Tesoro para que ese dinero, digamos, no quede en las manos de los agentes y genere inflación y ponga presión al tipo de cambio. Por un lado, el Banco Central lo emite y por el otro lado lo tiene que aspirar. ¿Cómo lo aspira? A través de emitir instrumentos, Claro, claro. como son los pases pasivos y las LELIQ, que son, digamos, deuda que emite con los bancos comerciales, Claro. ¿verdad? Sobran pesos porque sobra déficit, como dijo Exactamente. el colega Pañi. Exactamente. Y ahí Claro. tenés un problema de emisión futura, porque eso en algún momento... Claro. Ahora, ¿cómo viene el ritmo de emisión? ¿Tomando 2020 o 2021? Mirá, Para dar yo- un dato aproximado. Mira, 2020, justo estaba sacando la cuenta acá, comparando la base monetaria promedio de 2019-2020, en el 2020 creció 55%. 55% en 2020. en 2020. Y en lo que va del 2021, el promedio de base monetaria de lo que hay en 2021 versus el promedio del 2020 lleva al 28%, ¿no? O sea, obviamente que el Banco Central imprime mucho más de este dinero, pero como ya te digo, la base monetaria es lo que queda circulando entre los agentes. Claro. Otra parte la está aspirando a través de los pases pasivos y LELIQ, que hoy ya suman 4,4 billones de pesos más o menos, Claro. ¿no? ¿Y cómo estamos en temas de deuda pública? ¿En cuánto aumentó la deuda pública este gobierno? Mira, yo acá Aproximadamente. justo estaba sacando los datos. Bueno, mira, Alberto Fernández en 23 meses que lleva más o menos de gobierno, aumentó la deuda pública en 21.000 millones de dólares, ¿no? O sea, obviamente que es deuda en pesos, pero si vos la pasás a dólar, como se mide, Sí. la aumentó en 21.000, perdón, no, te estaba diciendo los datos del Banco Central. La deuda del Tesoro creció 35.000 millones de dólares. 35.000 millones 35.000 de millones de dólares dólares. creció en el gobierno de Alberto Fernández. y Exactamente, Cristina en Kirchner. 23 meses. O sea, pasó de 313.000 millones a 348.000 millones, ¿no? ¿Cuánto fue la deuda que aumentó Macri en sus 4 años de mandato? 55.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, si vos ves el ritmo de endeudamiento que lleva Alberto, es mayor al endeudamiento de Mauricio Macri. Más allá de que Alberto, digamos, este gobierno se endeuda en pesos, Claro. pero Sí, se está endeudando a un ritmo mayor. Ahora, para que no quede descolgado el otro dato, cuando vos a esto le añadís, digamos, la deuda del Banco Central, ¿no? Lo que hablamos al principio, bueno, los primeros 23 meses de Alberto, la deuda del Banco Central creció más o menos 21.000 millones de dólares, y en los 4 años de Macri había crecido 17.000 Claro, millones. también menos. Ok. Menos, exactamente. Pablo, ¿cómo ves la posibilidad de que se concrete un acuerdo con el fondo? El fondo está planteando la necesidad de que el gobierno presente un plan. ¿Cómo ves esta posibilidad con este gobierno? El presidente y el ministro de Economía, Guzmán, han dicho que vamos a tener un acuerdo. El presidente, el mismo día de las elecciones, en su discurso, dijo claramente que en los primeros días de diciembre se va a presentar un proyecto de ley en el Congreso con un plan plurianual, lo llamó, Sí. en el cual han estado trabajando con el staff o los equipos técnicos del FMI, ¿sí? Yo tengo que, bueno, no sé si decir tengo que creerle, porque la verdad que la credibilidad del presidente es bastante poca y en caída, pero yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, no va a haber un default con el Fondo Monetario, porque eso el gobierno es consciente, porque si bien el acuerdo con el fondo no te va a dar dinero fresco, te van a prestar para volverla a pagar Claro, a ellos. claro, ¿sí? Es un claro. pase contable. Sí, sí. Digamos. Pero sí te generaría un problema con, por ejemplo, con el resto de del financiamiento que tenés con los otros organismos internacionales, que se te cortaría inmediatamente, ¿sí? Que son Sí, sí, claro. Crearía cientos ya... y miles de millones de dólares Claro. por año, ¿sí? Y eso generaría, es decir, si ya estamos desconectados del mundo, esto nos mandaría a una galaxia, no te digo desconocida, porque hemos estado en los años 80, Sí, en sí. default, Pero complicaría mucho más. complicaría el cuadro mucho de más. situación. O sea, yo en ese sentido creo que vamos a llegar a un acuerdo. El Fondo Monetario sabe que no le vamos a pagar, te diría, en los próximos
10 años, me animo a decir. Entonces, por una cuestión de prolijidad en los números y en los estatutos del fondo, tienen que hacer el acuerdo con nosotros. Te diría que están obligados a hacer un acuerdo. Entonces, es un acuerdo, digamos, poco ambicioso. Claro. No vas a tener, como otros acuerdos con el Fondo Monetario, en los condicionamientos, reforma laboral, sí, reforma monetaria, reforma en el sistema jubilatorio, claro, reforma en el comercio exterior. Eso no lo vas a tener. Cosas que hacen falta, pero el fondo no lo va a pedir, decís vos. Les propongo un paréntesis y continuamos. Ya abrimos. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con Aspa. A veces estás con la mente en un lado y el cuerpo en el otro. Puede ser divertido, si es para jugar, soñar o imaginar. Pero si eso pasa por un tema de salud, lo que necesitas es Camp Doctor, para que tu cuerpo y tu mente vuelvan a estar juntos y puedas dejar las preocupaciones atrás. Camp Doctor es la telemedicina de Medife, accesible desde cualquier lugar del mundo, con consultas programadas, recetas, consultas espontáneas y mucho más. Desarrollado con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Hotel Howard Johnson, Florida, tu mejor opción corporativa en Buenos Aires. Accede a beneficios exclusivos contactándote a corporativo@hjflorida.com. WhatsApp 11 55 840462. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.